Ah, listo. Gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, ¿sí? Como habíamos dicho... Profe, una Sí. consulta. Los que no llegamos a mostrársela el sábado pasado, los tejidos, ¿se lo presentamos el sábado del parcial? Claro, sí, lo presencial se muestra en lo presencial, siempre recuerden eso. Gracias. No hay por qué. Bueno, entonces, como habíamos, donde habíamos terminado hace un ratito, ¿sí? Entonces, las plantas, ¿sí? Han evolucionado en diferentes ambientes. Hay ambientes donde la fotorrespiración se podía dar más que en otros lugares, que son en lugares cálidos o lugares secos, ¿sí? Entonces, en esos ambientes sí se han desarrollado, sí, algunos tipos, digamos, de plantas. Como pueden ser la C4, ¿sí? Que la fijación del dióxido de carbono, ¿sí? Se compartimentaliza, ¿sí? Tanto, ¿sí? En diferentes lugares de la planta. ¿Para qué? Para que no, el oxígeno no entre en contacto con la rubisco. Entonces se diferencian áreas de la planta, de la hoja más que nada, donde se van a hacer, ¿sí? La fotosíntesis, la parte lumínica y la parte oscura, ¿sí? Y entonces la enzima que toma el dióxido de carbono del aire se llama PEP carboxilasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a tener un poco más de gasto de energía, pero no hay fotorrespiración porque se separa, ¿sí? El lugar donde va a ocurrir la fase lumínica de la fase oscura, bien separado, ¿sí? Perdón, se separa bien el lugar donde va a ocurrir la fotosíntesis de donde va a ser la captación de gases, ¿sí? Entonces, bien separadito. Y ahora vamos a ver cómo. Y a través de una enzima va a ir a buscar ese dióxido de carbono y se lo va a presentar directamente a la rubisco. Esto lleva gasto de ATP y se da en algunas monocotiledóneas como la caña de azúcar y el maíz. ¿Sí? Y cada vez se está viendo que no es solo de monocotiledóneas, sino que hay C4 también en las dicotiledóneas. Entonces, las C4 más conocidas son las que separan, ¿sí? El proceso, ¿sí? De captación de gases en una vaina alrededor de la vascular y las células del mesófilo. Estas son las más comunes, pero hay otras morfologías. Entonces, ¿qué pasa? Las C4 típicas, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienen un lugar donde va a estar expuesto al aire, que va a ser el esponjoso o el parénquima en emparizada, ¿sí? Y va a tener un grupo de células, ¿sí? Que rodean a la vascular, ¿sí? Que es donde va a ocurrir, digamos, la fase oscura. Entonces, estas células donde va a ocurrir la fase oscura no tienen contacto con el aire, con el contacto con el oxígeno que está afuera ni con el dióxido de carbono, sino que hay un ciclo por fuera, que es el ciclo C4, donde van a ir a buscar una molécula de 3 carbonos, va a ir a buscar el dióxido de carbono, se va a carboxilar afuera, se va a convertir en oxalacetato, en malato, y el malato va a entrar adentro, se va a descarboxilar, entregando el dióxido de carbono en esas células donde no va a haber oxígeno, y se va a convertir en piruvato para volver a salir afuera, gastando ATP para formarse en 3-fosfoglicerato, ¿sí? Y de esa manera volver a captar otro dióxido de carbono y entrarlo a esas células para que no, ¿sí? Haya oxígeno y la rubisco siga funcionando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Una compartimentalización tisular, ¿sí? Es lo que va a estar ocurriendo. Se compartimentaliza, ¿sí? ¿Sí? Voy a perder un poquito. Entonces, se va a estar compartimentalizando, ¿sí?
en diferentes compartimentos celulares para que la fotosíntesis ocurra de la mejor manera y con alta eficiencia, para que el dióxido de carbono siempre ingrese y esté cerca del arrubisco y el oxígeno quede del otro lado. Entonces, esta es una estrategia, la fotosíntesis de tipo C4, que ¿sí? va a ocurrir en alguna ¿sí? Planta. Que hoy se sabe que no es solamente en gramíneas, sino que también hay en dicotiledóneas, menos, pero hay, y que no necesariamente tienen que tener ¿sí? esta morfología de una vaina de parénquima rodeando el haz donde va a ocurrir la parte de la fase oscura. Hoy lo que se sabe es que hay plantas C3, C4, sí C3 porque hacen el ciclo de Calvin, que es con 3 carbonos, y hay plantas C4 porque tienen esta con malato, que es de 4 carbonos, y el piruvato, bueno, que es de 3, pero el malato, que es de 4, es la clave acá. ¿Sí? Entonces, las plantas C4, porque son de 4 carbonos, ese ciclo, ¿sí? Donde llevan el dióxido de carbono, se sabe que no siempre respetan esta morfología, que no necesariamente tiene que estar esta morfología para que haya plantas C4, ¿sí? No necesariamente va a estar esta morfología para que haya plantas C4. La C4 no depende de la morfología, depende de la enzima, de las enzimas que van a llevar a cabo el ciclo que va hacia las células que están en contacto con el aire, ¿sí? Entonces, si están las enzimas, la planta va a ser más eficiente en su fotosíntesis, ¿sí? Si no están las enzimas, la planta va a ser C3, ¿sí? Normalmente. Pero eso se sabe perfecto, que es así, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la cantidad de enzimas. Entonces hay plantas que son intermedias en la morfología, que por ahí no tienen la vaina alrededor del haz, pero son C4 igual. Hay plantas que no tienen nada y son C4 igual. ¿Sí? Hay plantas que tienen algunas enzimas y no otras y son cosas intermedias que también se producen y van ocurriendo todas al unísono y depende de la especie, ¿sí? Es muy complejo el tema este de la C4 en cuanto a, no difícil de aprender, sino porque es raro, es muchísimas especies diferentes con diferentes tecnologías o biotecnologías que ayudan a la planta a crecer mejor, ¿sí? Pero lo básico es esto, un ciclo de 4 carbonos en un lugar donde hay oxígeno para que solo entre el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es cebado al lado del arrubisco para que siempre el arrubisco tenga dióxido de carbono y no haga fotorrespiración, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Profe, eh, hay en el cuestionario una pregunta que sobre qué áreas produce más fotosíntesis o algo así, se refiere a esto. Entonces, ¿Cómo? en una de las preguntas de ese cuestionario que hay, pregunta qué plantas producen mayor fotosíntesis o mayor glucosa. Yo lo interpreté con la fotosíntesis A, pero me parece que es por esto, entonces. Claro, viene por este lado, exactamente. Ah, bueno. Entonces, de una manera de pero ganarlo, entonces, perdón, profe, me sumo a la pregunta de la compa. Entonces, las plantas que tienen esta enzima, o sea, las plantas que la fotosíntesis es de tipo C4, ¿producen mayor cantidad de ATP? O sea, ¿producen más o volumen de sea, azúcares? recuerden eso, que el ATP y el ATH no tienen nada que ver con la cantidad de azúcar, sino que tiene que ver más con la fase luminosa. Que se produzca más ATP o menos ATP tiene que ver con la fase luminosa. Después viene lo otro, que es la producción de azúcares, ¿sí? Las plantas C4 son más eficientes en la producción de azúcares en ciertos ambientes, ¿sí? En ambientes cuales secos, ¿sí? Y con altas temperaturas. En No, una pero me selva, parece que de ambiente seco no son las CAM, las crasuláceas. también, pero esos son extremófilas también. Ahora vamos a verlas, ¿sí? Entonces, otra manera de ganarle al oxígeno es concentrar el dióxido de carbono cerca del arrubisco. Una cosa es diferenciar, ¿sí? O sea, separar al arrubisco en el espacio para que no esté en contacto con el oxígeno, y otra es separar al arrubisco en el tiempo. Entonces, ¿qué hacen las CAM o las MAC, metabolismo ácido de las crasuláceas? Es
separar en el tiempo el proceso, el lugar donde va a estar, perdón, dicho, el momento donde va a estar funcionando el arrubisco. Entonces, ¿qué hacen las MAC? Captan el dióxido de carbono de día, que es en el momento, sí, donde van a estar, perdón, captan el dióxido de carbono de noche, que es en el momento donde van a abrir los estomas, porque de día ya no las van a abrir porque viven en un desierto, si se mueren, se desecan. Entonces captan el dióxido de carbono de noche, lo captan, lo guardan, ¿sí? Formando ácido málico, ¿sí? Y por eso se llama metabolismo ácido, porque cuando amanece las plantas estas, los cactus generalmente, las crasas, tienen un pH muy ácido porque tienen mucho malato, porque durante la noche captaron mucho dióxido de carbono, ¿sí? Transformándolo en ácido málico. Entonces, cuando amanece, cierran los estomas, no hay más intercambio gaseoso, pero sí lo que ocurre es que el dióxido de carbono ya está dentro, ¿sí? Y separado del oxígeno, de tal manera que el arrubisco siempre va a tener dióxido de carbono, ¿sí? ¿Sí? De esta manera se separa en el tiempo. Una cosa es separar espacialmente, como hacen las C4, separan en tipos celulares diferentes lo que va a ocurrir, y estas las separan en el tiempo. De noche abren los estomas, captan dióxido, y de día funciona. ¿Sí? ¿Por qué de día? Porque de día hay luz para poder hacer fotosíntesis, y para poder hacer la parte luminosa de la fotosíntesis. Entonces, por la noche abren sus estomas para que el CO2 ingrese en las hojas. En este momento, por medio de la peptoproxilasa, se forma oxalacetato, ¿sí? De la misma forma que la ruta C4. Y luego el malato u otro ácido orgánico, ¿sí? Que se almacena dentro de las vacuolas, ¿sí? Durante el día los estomas no se abren y las vacuolas liberan nuestros ácidos orgánicos, los cuales se descomponen para liberar dióxido de carbono que ingresa al ciclo de Calvin normalmente. Entonces, una cosa es separar en el tiempo, como hacen las MAC, y otra cosa es separar en el espacio, como hacen las C4. De igual manera, lo que se evita es la fotorrespiración, ¿sí? Son plantas adaptadas a ciertos ambientes donde la fotorrespiración es más, ¿sí? Puede ocurrir con mayor facilidad. Entonces, las plantas CAM es esto, de noche, ácido orgánico, sea cual sea, porque hay diferentes ácidos que la van a ir generando, captando el dióxido de carbono, y durante el día, ¿sí? Ese dióxido de carbono es liberado y utilizado por el arrubisco para carboxilar, ¿sí? Digamos, y generar azúcar. Fíjese, dice, por ejemplo, piñas. Piña se refiere justamente a las bromelias, y entre otras también son CAM, ¿sí? Entonces, son las CAM las que más cantidad de azúcares acumula. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ah, bueno, como la pregunta eso, ¿cuáles son? Y porque es una pregunta para pensar, yo te la digo, te la respondo. Es una pregunta para pensar, para relacionar, para ir viendo cosas. Porque una C3 también es eficiente, porque si no, no habría selvas, ¿sí? O sea, la mayoría de los árboles son C3, y sin embargo, pueden crecer y dar frutos, ¿sí? Un duraznero es un C3, sí, y un tomate también. Pero el ananá es CAM, ¿sí? Y sin embargo está todo bien. Pero y hay algunos pastos, ¿sí? Que dan fruto, como el trigo, ¿sí? Que son C4. Pero, ¿sí? Entonces la respuesta a eso no es saber si es por un tipo de fotosíntesis o por otro. La respuesta es más integral. ¿Sí? Tengo que evaluar, tengo que ver, tengo que responder más cosas, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Bueno, espera que ahora te la paso. Yo igual le iba a preguntar, mientras André busca eso, cuando estamos hablando de que el metabolismo este C4 y el CAM es para evitar la fotorrespiración. Pregunto por si entendí mal. Fotorrespiración es ese proceso donde la rubisco inserta en la molécula de glucosa oxígeno en vez de dióxido de carbono. No en la molécula de glucosa, sino Ay, no, ¿cómo es la de los P al de la, costadito?
De la ribulosa, ¿Cómo se llama? 1,5 Eso, perdón. sulfato. ¿Sí? Tengo el Exactamente. dibujito, pero es eso, es insertar el oxígeno en la ribulosa en vez del dióxido. Exactamente. A eso llamamos fotorrespiración, a eso que no queremos que Exactamente. suceda porque después queda una molécula de 2 carbonos. Claro, exactamente. Ok, En vez de una ok. de esas. Entonces, para comparar, ¿sí? Tipo de estrategia fotosintética, C3, C4 y CAM, ¿sí? Y ya les digo algo, que entre la C3 y la C4 hay intermedios, muchísimos intermediarios, plantas que hacen parte de una y parte de otra, o sea que no es algo que lo puedo separar perfectamente como está acá, ¿sí? Pero bueno, fíjense que las C4 están mejores adaptadas a ambientes frescos y húmedos, la C4 a ambientes cálidos y soleados, y ambientes muy cálidos y secos. Las C4 están mejores adaptadas, ¿sí? Estomas abiertos durante el día, las C3 y la C4, y la CAM durante la noche. Y la separación de la fijación inicial de CO2 y el ciclo de Calvin, no hay separación en la C3. La C4 entre el mesófilo y las células del haz vascular. Esto es lo de la C4 solamente en algunas especies, y hay plantas que no hacen esta separación, pero son C4 igual, ¿sí? Y la CAM, la separación es entre el día y la noche, en el tiempo, ¿sí? Lo que hay que saber es que las C4 separan en el espacio, no necesariamente tiene que haber esa morfología de un mesófilo y células rodeando el vas. Hay células formando una vaina alrededor del haz vascular. ¿Sí? Eso no Ahí, siempre... ahí pasé la pregunta en el mensaje. ¿Cómo? Ahí les pasé la pregunta a la que yo me refiero. Bueno. Es esta. Y hasta acá llegamos entonces con la parte de fotosíntesis. Esto es lo último. Sí, está bien. La respuesta tiene que ver con lo que mencioné recién, sí. Justamente con lo que mencioné recién. O sea, retomando la pregunta esa, con la capacidad de separar al oxígeno de ese proceso, Y sí, ya sea en el exactamente. tiempo o en el espacio. Exactamente. Ok. Bueno, y ahora lo que les quiero mostrar, ¿sí? Es un poquito de un tema que va a quedar pendiente, ¿sí? Lamentablemente, porque no llego, no me da el tiempo de teóricos, que es el tema de hormonas, ¿sí? Que para mí me parece un tema bastante interesante y que lo voy a resumir mucho, ¿sí? Pero lo van a ver en fisiología, o espero que lo vean en fisiología vegetal. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? A partir de ahora la gente que se quiera ir se puede ir tranquilamente, si no nos quedamos acá compartiendo esto, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Esta Sí, presentación la va a compartir en... sí, la voy a compartir, la voy a subir. Perfecto, gracias. A ver por qué.
Entonces, vamos a ver un poquito, muy por arribita esto, sí, que no tengo tiempo para poder dar más, pero ¿qué pasa? Fíjense en el interrogante, ¿sí? Si eran de la misma altura, ¿sí? Y 4 días después de agregar la GA4, que es una giberelina, una fitohormona, la GA3, algunas pegan un estirón, o otras, ¿sí? Tienen diferentes morfologías. ¿Y qué pasa? Y claro, cuando yo le agrego una fitohormona, sí es justamente un metabolito secundario que va a afectar el desarrollo de esas plantas, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y que el desarrollo postembrionario es muy importante. Una vez que el embrión se desarrolla dentro de la semilla, germina, las plantas empiezan a tener un desarrollo, y ese desarrollo es guiado igual que en el resto de los seres vivos, que en los animales, ¿sí? Por ciertos metabolitos secundarios, como en el caso nuestro son las hormonas, pero las plantas también tienen, se llaman fitohormonas. Entonces, esos estímulos también no solamente van a ser bioquímicos, como en el caso de hormonales, sino también van a haber estímulos ambientales que van a obligar a la planta a crecer de cierta manera, ¿sí? Pero también ese crecimiento que es estimulado por el ambiente también tiene un correlato químico dentro de la planta, ¿sí? Porque la planta, de acuerdo a lo que va sintiendo, va a ir generando también sustancias que le van a ayudar a responder de mejor manera a ese estrés o a ese, lo que le vaya ocurriendo, ¿sí? Hablando en términos del ambiente, ¿sí? Entonces, las hormonas, ¿sí? Vegetales, son muy particulares porque son la fitohormona, para que se llame fitohormona, es la hormona acompañada siempre de un azúcar. Siempre está la hormona conjugada con un azúcar. Y se llaman fitohormonas por eso, porque no van solitas como en el caso de animales. Siempre va la hormona conjugada con un azúcar, ¿sí? Entonces son mensajeros químicos, son reguladores del crecimiento, regulan y coordinan el metabolismo de la división celular y la morfogénesis, ¿sí? O sea, el desarrollo de la planta, lo van regulando, pero lo regulan porque sí, no, es una regulación en respuesta al desarrollo, ¿sí? Al desarrollo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Que yo voy a tener. El ambiente va a ir modulando la producción de estos, ¿sí? Estimuladores o reguladores del crecimiento, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro, siempre es en respuesta al ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa regulación por estas biomoléculas, ¿sí? Tiene que ver justamente con, en muchos casos, con la concentración efectiva. La concentración efectiva es la concentración que justamente va a actuar sobre el órgano o sobre el tejido diana, ¿sí? El tejido a donde va a ir a cumplir su función esta fitohormona. Entonces, muchas cosas regulan la concentración de la hormona. Muchísimos procesos dentro de la célula van a regular la concentración de esta fitohormona. Una es la velocidad de síntesis y degradación de la fitohormona, que tiene que ver con enzimas. Otro tiene que ver con la proporción de hormona libre y hormona conjugada. ¿Conjugada con qué? Con ese azúcar, ¿sí? Otra es la modificación de la velocidad y dirección del transporte de esa hormona, ¿sí? Otra es la expresión de los receptores, ¿sí? Que modulan la sensibilidad de la célula blanco a la hormona. O sea, si la célula donde va a ir la hormona a actuar tiene pocos receptores o muchos receptores para esa hormona, va a hacer justamente que la expresión sea mayor o menor, ¿sí? o el nivel de regulación sea mayor o menor. Y la interacción con otras hormonas. Esto es fundamental porque nunca hay una hormona que actúa sola, siempre actúa de manera, ¿sí? Coordinada con otras fitohormonas, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? La transducción de esa señal a nivel celular. ¿Qué pasa cuando la hormona llega a la pared celular, mejor dicho, a la membrana celular de la célula donde va a actuar o del tejido donde va a actuar? Entonces, esa señal va a ser recibida por un receptor de membrana, ¿sí?
Y ese receptor de membrana va a disparar una cadena de señales adentro de la célula, ¿sí? Si la fitohormona es polar, presenta carga, no va a atravesar la membrana, entonces, ¿sí?, va a actuar sobre la membrana y la membrana va a mandar un mensajero interno que le va a avisar a la célula lo que tiene que hacer. Ahora, si la hormona es lipídica, puede llegar a pasar a través de la membrana y actuar directamente sobre lo que tenga que actuar, ¿sí? Y después, obviamente, esto se va a traducir en un montón de genes y cosas que se van a activar dentro de la célula en respuesta al ambiente, ¿sí? El ambiente produce que los genes se activen. No es que los genes se activan porque sí ocurre. No. Es que el ambiente en un 80% influye sobre el ADN y el ADN tiene ese 20% para actuar. Pero en realidad lo más importante acá son los estímulos ambientales, ¿sí? Porque no es que los genes van actuando porque sí, y de repente de rebote le pegan y dieron una enzima que sirvió para crecer mejor cuando hay mucha radiación solar. Sí, Rubí. Profe, perdón, me surgió una duda en relación a esto, pero tiene que ver también con lo que hablábamos en el laboratorio el otro día de la banda de Caspari. Acá estamos hablando todo el tiempo de que las cosas con carga, bueno, cosas no, pero las moléculas con carga no pueden atravesar la membrana y necesitan de un receptor. ¿Y por qué el otro día hablábamos que los metales pesados sí pueden atravesar y solo cuando hay banda de Caspari era lo que podía como filtrar qué pasa y qué no? Lo que decíamos es que hay un transporte en la raíz de agua apoplástico y sin plástico. Apoplástico es por los espacios intercelulares y sin plástico es a través de las membranas. Apoplástico va a ocurrir en todo momento hasta que llegamos a la endodermis, y si la endodermis tiene banda de Caspari, ya no va a poder pasar ese metal por los espacios y tiene que pasar sí o sí por la membrana. La membrana no la penetra, la va a penetrar si hay un transportador de membrana para ese metal, ¿me explico? Ah, igual tiene que haber, eso es lo que digo, igual tiene que haber un transportador, o sea, siempre, o Sí, sea, no puede pasar, sí. ok. Lo que había entendido la otra vez es que si no había banda de Caspari el metal pasaba así como si nada, Y no. si no hay banda de La- Caspari, el metal puede pasar, claro que puede pasar. Sí, puede pasar, pero igual con un receptor, o sea, eso sí. Claro, pero si entra por los espacios intercelulares, hasta algún punto va a poder entrar. Obviamente hay lugares donde no puede entrar, pero Ok, va a quedar, pegado a las paredes celulares de muchas células muertas, y las que están vivas nunca va a poder entrar adentro a menos que haya un transportador, ¿me explico? sí, 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 ahí entendí, gracias. Entonces, las primeras hormonas investigadas de todas son las auxinas, ¿sí? Son las que se usan para el enraizamiento, las que se compran básicamente en cualquier vivero, ¿sí? Entonces, justamente, fíjense, primeras hormonas vegetales identificadas, del griego auxen, que significa aumentar, crecer, ¿sí? ¿A dónde se van a sintetizar? En zonas con división celular activa, en el meristema apical del vástago, en hojas jóvenes, son los primorios foliares, en ápice radical, ¿sí?, y en frutos y semillas en desarrollo. Todo lo que se esté desarrollando y creciendo va a tener auxinas, motivando ese desarrollo, ¿sí? El transporte es polar, unidireccional. Las auxinas solo se transportan, ¿sí?, en un sentido, ¿sí? Perdón, es polar y no polar, o sea, puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Y también puede ir, ¿sí?, hacia los laterales, transportarse hacia los laterales. ¿Qué respuesta, sí, fisiológica va a producir la presencia de auxinas cerca de un tejido o de algo? Y división y alargamiento celular y diferenciación celular, que se diferencian las células, ¿sí? ¿Y en qué procesos interviene? En el establecimiento de la polaridad del embrión. Fíjense, que el embrión sepa dónde va a estar la ¿cómo se llama esto? La parte donde va a estar la raíz después y el ápice caulinar, ¿sí? El ápice radicular y caulinar. En el fototropismo y gravitropismo, en la dominancia apical, por ejemplo, de las gimnospermas, en la formación de raíces laterales y raíces adventicias, en la diferenciación de tejido vascular y desarrollo del cambium, ¿sí?, en el retraso de la senescencia foliar, ¿sí? Cooperación con citocininas, que son otras hormonas, o citoquininas también llamadas.
Estoy dando rápido porque esto, si no, es un teórico de 80 páginas, podría estar 3 días hablando. ¿Sí? Y acá hay ejemplos, ¿sí?, que les van a quedar a ustedes para después leerlo y ver cómo se fue investigando y cómo se investiga. ¿Sí? La mayoría de las cosas con hormonas se investigan con plantas que las mutan, les hacen mutaciones para que no respondan, para que no tengan receptores a la auxina o a la hormona que se está estudiando. Entonces, de esa manera, estimulan plantas que tienen el receptor y plantas que tienen el receptor mutado. Entonces, de esa manera comparan y van viendo qué efecto va teniendo cuando le agrego o cuando no le agrego la hormona. Y bueno, una de las maneras es esa, con mutantes. Esto es para que vean cómo la planta hace el tropismo, ¿sí? El gravitropismo, con el agregado y no de auxina, cómo está la caliptra ahí abajo. Con eso lo pueden ir leyendo, lo van a poder ir viendo. Todo esto está en el labor también, ¿sí? Lo pueden ir leyendo de ahí. Cómo es el efecto también para la dominancia apical, ¿sí? Cuando le agregan auxina, cuando no le agregan auxina y así. Se puede ir viendo un montón de ejemplos. Yo lo paso rápido, después ustedes lo pueden leer, ¿sí? Citocininas, ¿sí? O citoquininas, ¿sí? Aumentan la división celular, un derivado de la adenina, que es un tipo de base púrica o pirimídica, no me acuerdo ahora, bases del ADN, ¿sí? Sitios donde se va a sintetizar la citocinina, principalmente en ápices de las raíces, también en el embrión del desarrollo, hojas jóvenes, frutos. Transporte por xilema, o sea que es polar, solamente se va a transportar de abajo hacia arriba, porque el xilema vieron que transporta solo de abajo hacia arriba, por eso se producen las raíces y se va a terminar de hacer efecto más arriba, o en las mismas raíces hace efecto o más arriba. Respuestas que producen: promoción de la división celular, mantenimiento de la actividad metabólica, ¿sí? Procesos en que intervienen: retraso de la senescencia foliar, ruptura de la dormición de las yemas y formación de brotes de tallo en cultivos de tejidos, ¿sí? Interacción fuerte con auxinas, ¿sí? Y acá, ¿sí?, ejemplos en cómo se va usando, cómo se aplica y qué pasa, ¿sí?, en cada uno de estimulación del desarrollo del vástago, qué pasa si aplico o no aplico, ¿sí? En la senescencia, cómo retrasan la senescencia de una planta cuando le agrego y no le agrego, ¿sí? ¿Puede volver para atrás a la imagen del corte, porfa? ¿Qué hay de Eh, diferente? Y fíjate como el desarrollo, el tamaño de un ápice y del otro, con poca cantidad de citoquinina y con mucha, ¿sí? El ápice se va a desarrollar mucho más, va a dar muchas más hojas y va a crecer más, va a más ramas, todos, ¿sí? Ok. Con el tema de la senescencia, ¿sí?, para que duren más las hojas verdes, y con el tema del balance con auxinas, ¿sí?, para cultivar y activar las yemas, ¿sí?, para que podamos tener mucho mejor el desarrollo. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la salida, ¿sí?, el viernes 25. Eso les tengo que decir. El lunes, para la salida, cierro el formulario y lo tengo que entregar, si no, no me van a dar los tiempos para que le sacan los seguros. Así que hasta el lunes hay tiempo de inscripción. Así que la gente que no se decidió o le falta, entre al coso que le compartieron ahí por el grupo de WhatsApp y rellene ese coso, porque lo tengo que mandar el lunes para que lleguemos a tiempo. Si no, no vamos a poder ir, ¿sí? Yo ya tengo todo arreglado. Nos están esperando en La Plata y en Villa Domínico. En Villa Domínico vamos a ver todo esto, lo que están haciendo con hormonas, y es genial, está buenísimo. Y además los mega viveros y todo lo que tienen ahí. Y en La Plata vamos a ver otras cosas. Pero tengan en cuenta de inscribirse, por favor, no se olviden. Profe, cuando esté por terminar esto, avise que hay unas dudas en el grupo de WhatsApp, así le decimos, no es de este tema, Bueno, son dudas quedan más. quedan 4 minutos. Se apaga esto y volvemos a entrar solo para dudas. Y acá dejo el tema de hormonas porque no me va a dar el tiempo, ¿sí? Se apaga esto, se corta y volvemos a entrar para dudas solamente. Bueno, son pocas, capaz llegan en 4 minutos, ¿eh? Como Bueno, quieran. como quieran ustedes. Una es, usted dijo lo de Yo me recuperar el gustaría seguir laboratorio. escuchándolo a usted, profesor. O sea, hasta que se corte los 4 minutos y después hacemos las dudas. Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a ver esta otra hormona, ¿sí?, las giberelinas,
O sea, hay 4 hormonas que son las primeras que se descubrieron, que son como las más estudiadas. Y después hay como 7 hormonas nuevas que se fueron descubriendo en los últimos 20 años, que también cumplen funciones bastante locas. Vamos a ver hasta dónde lleguemos. ¿Sí? Sitios de síntesis de las giberelinas. ¿Sí? Embriones durante la germinación, entrenudos de los tallos de las plántulas, ápices de tallo, ¿sí? Y semillas en desarrollo. Transporte no polar, o sea que va a transportarse para arriba o para abajo o para los laterales. ¿Sí? La respuesta que producen estimulación de la división y elongación celular, fíjense, estimula la producción de enzimas hidrolíticas durante la germinación, o sea, tienen mucho que ver las giberelinas, igual que las citokininas en la germinación. ¿Sí? Los procesos en los que interviene elongación de los entrenudos, floración de algunas plantas, esto es verdad, a veces le agregan giberelinas a las plantas envasadas, las que venden, ¿sí? Para que florezcan. Esto lo van a ver seguramente en algún curso de viverismo, porque lo hacen a full. Por eso te venden plantas re lindas cuando vas al vivero y después se te caen en tu casa. Introducción. Ahora se mueren al toque entonces, no duran Y- nada, son como un estímulo instantáneo y claro, después ya. Qué exactamente. bárbaro. Le Ahora echan un entiendo par por de... qué, ahora entiendo por qué pasó una vez eso con una planta que compré y se le cayeron todas las hojas al toque y dije, ¿qué le pasó a esta planta? ¿Cómo puede ser? Y Le echan ahora, gotitas, le echan qué gotitas de bárbaro, hormonas en los ápices. qué bárbaro. Inducción de la germinación, ¿sí? Ruptura de la dormición. Esto es importante porque la dormancia de muchas semillas se rompe cuando aparecen las giberelinas. ¿Sí? Y mutantes y variedades enanas de plantas. También cuando quieren hacer plantas enanas, le mutan muchas veces las giberelinas y quedan enanitas. Entonces, claro, uno las ve en el vivero más chiquita de lo normal, pero bueno, esto tiene que ver con qué. Porque esto se hizo patente en los años 60-70 cuando fue la Revolución Verde, para hacer plantas enanas, para que crezcan menos, Los tengan trigos menos, enanos. claro, tengan menos gasto energético en la parte, digamos, vegetativa y den más energía en la parte de fructificación, ¿sí? La parte de donde Una el grano. consulta, Sí. una consulta con respecto a la giberelina. Yo podría, tipo, aumentar el porcentaje de germinación aplicando giberelinas. De algunas De especies cual- sí. De algunas especies sí. No de todas. Bueno, lo mismo, ejemplos, ¿sí? Con giberelinas, queda menos de un minuto, en cualquier momento se va a cortar, pero bueno, hay ejemplos. Y este es el ácido abscísico, que es el último de las grandes hormonas, que tiene que ver con la abscisión, ¿sí? Hormonas del estrés también. Pero bueno, esto se va a cortar, no vamos a llegar a hablar mucho de esta, pero bueno, de última, después si queda tiempo en otra oportunidad lo podremos hacer. Bueno, nos conectamos para las dudas, ¿sí? Para las dudas. Buenísimo, sí.